Seguimos avanzando en Informativo Sarandí. Es muy grato recibir ahora a Marcos Casas. ¿Qué tal, Marcos? ¿Cómo te va? Bien, encantado de estar nuevamente aquí. Encantado de otra vez estar invitado en esto que ya es como otra casa. Es como la verdad. ya sos casi columnista. Sí, absolutamente. Bueno, encantado. con Valeria habíamos advertido varios asuntos. Uno tiene que ver con algo muy caliente, muy de la agenda de coyuntura, pero que arde, que es esto de Cardama, que para vos no te resulta para nada ajeno el asunto, porque hace mucho tiempo habías puesto la lupa ahí. Sí, de hecho recuerdo entrevistar a Armando Castelldebat en su momento, quien era entonces ministro de Defensa, y ser bastante incisivo respecto a lo que fue el proceso de licitación en su momento, que se abre en 2021, una licitación que se declara desierta y era bastante restrictiva, ¿no? Lo cual ya despertaba cierta sospecha de que tal vez se abría una licitación restrictiva para que justamente se pase al siguiente paso que permite el TOCAF, que es acceder a una compra directa, ¿no? Y en ese proceso, desde el 2020... Ahí hubo cierta intencionalidad, entonces. Genera cierta suspicacia, ¿no? Porque cuando vos haces una licitación podés generar garantías laxas, digamos, ¿no? Para que, conociendo un poco lo que es el mercado, los precios y demás, los posibles proveedores puedan dar con lo que vos estás pidiendo, o haces una licitación en donde es complicado que algún proveedor dé con lo que vos pedís. Pero eso es un primer escenario en donde, bueno, puede haber sido coincidencia. 2021, a partir de algo que uno comparte y todo el sistema político comparte, que es Uruguay precisa mejorar su protección marítima y mejorar su flota. Pero bueno, lo que después se empieza a enturbiar un poco es todo el proceso de negociación que hay cuando la licitación se declara desierta. Y ahí se empieza a negociar mano a mano con los astilleros, ¿no? El periodista que yo creo que mejor hizo estudio y seguimiento de esto es Santiago Soravilla del Observador, que le hincó mucho el diente a este tema, y muestra cómo esto no fue solamente una cuestión dentro del Ministerio de Defensa, sino que tuvo incidencia geopolítica y presiones desde Xi Jinping hasta Biden, claro, ¿no? Claro. Porque había mucha preocupación del gobierno norteamericano, por ejemplo, de la mejor oferta inicial en 2021, que era la de China. Porque, a ver, China obviamente tenía más interés en vender estos dos OPV a Uruguay por cuestiones geopolíticas que del precio en sí, ¿no? Y Biden, obviamente, y Estados Unidos te dice, ok, vos podés vender soja, vos podés vender carne, pero con los chinos, cuidado. Armamento militar, en mi patio trasero no lo quiero. Claro, y vos decís entonces, o de pronto es esperable o puede sospecharse de la presión estadounidense en el proceso. Está documentada por el Observador. De hecho, se especifica que fue a través del ex legislador Cami, que se le hace llegar a la calle Pou por un funcionario de Biden el descontento porque inicialmente dentro de las Fuerzas Armadas se entiende que la mejor oferta es la China, por precio, por equipamiento y demás, justamente porque China, más allá del negocio en sí, a ver, para China 30 o 40 millones de dólares más o menos es irrelevante al lado de poder ganarse un aliado estratégico militar en este sentido. Pero luego se empiezan a evaluar 6, 7 otros astilleros y las Fuerzas Armadas designan al almirante Musso como el encargado técnico para justamente hacer una evaluación técnica, justamente técnica, exhaustiva, sabiendo que en un negocio de 90, 100 millones de dólares, los intereses, las comisiones, efectivamente, cuando uno dice comisiones no siempre son coimas, ¿está? No son coimisiones. No son coimisiones, pero también a veces son coimas, ¿no? Una comisión de 90 millones de dólares a veces es un 4 o 5%, ¿no? Entonces estamos hablando de 3 millones y medio de dólares que mucha gente se quiere llevar. Uruguaya y de afuera también, intermediarios. Entonces para eso las Fuerzas Armadas designan al almirante Musso, que luego de algunos años
en mayo de 2023, siguiendo la crónica de Soravilla del Observador, el almirante Musso presenta un informe muy detallado y dice: de todas las opciones investigadas, Cardama es la peor de todas, por un conjunto de elementos técnicos, entre otras que no tiene experiencia en esto, nunca hizo OPB, que además no tiene mucha solidez crediticia, lo floja cual de papeles. está floja de papeles, lo cual se demuestra después porque nadie le quiere dar una garantía, y la garantía que consigue es una garantía que hasta la oposición no se anima a defender, ¿no? Que ahora vamos con el tema de la garantía. Sí. Y bueno, de todos modos hay una presión, principalmente, de hecho las Fuerzas Armadas votan divididas. Particularmente hay presiones de otros sectores de las Fuerzas Armadas para que sea Cardama quien sea el astillero que construye. De hecho, es llamativo porque de todas las ofertas en donde habían astilleros serios, no sé, estaba Hyundai, o sea, habían empresas serias que habían hecho... Sí, con experiencia. Con experiencia. El único astillero que van a visitar presencialmente es a Cardama, ¿no? Y lo va a visitar Rivera Elgue, el ex subsecretario de Defensa, y un secretario de Wilson, que es el actual director de un sector de las Fuerzas Armadas, que no recuerdo actualmente cuál es, pero hay quejas de los astilleros, de otros astilleros, justamente porque dicen: nosotros pedimos que nos vengan a ver para conocer qué servicios ofrecemos, y solamente fueron a ver a Cardama. ¿Por qué pasa esto? Bueno, cuestión que Musso, el encargado técnico de las Fuerzas Armadas, dice: la peor opción acá es Cardama, y por alguna razón Javier García dice: vamos con Cardama, ¿no? En agosto del mismo año, 2023, Musso, el encargado técnico, renuncia por diferencias con las jerarquías, ¿no? Yo de Musso no tuve más rastro después, lo intenté contactar, pero no hay más notas, más allá de hay mucha prensa militar que pasa por fuera del radar de lo que es prensa periodística de la que leemos, pero hay opiniones en torno a que tuvo mucho que ver con esto, y uno diría, bueno, ¿por qué? O sea, ¿de qué tamaño tiene que ser el escándalo de esto para que renuncies, ¿no? Pero bueno, entonces, ya aprobar y todo el proceso de licitación de compra directa, en donde se aprueba a Cardama, es muy polémico, ¿no? Es tan polémico que después Cardama sale a buscar por todos lados garantes de que tiene solidez crediticia. Y hay informes estadounidenses que ya en el 2023, 2024 decían que Cardama tenía riesgo alto de quiebra, ¿no? El vínculo entre Cardama y Uruguay viene de 2014, 2016. Hay funcionarios de las Fuerzas Armadas que lo fueron a visitar, o sea, pero textualmente decían: es un astillero pesquero. Claro. ¿no? Eso te iba a decir, Marcos. Se habían entablado contactos y visitas y demás, pero para otro tipo de cosas que no, ni cerca con patrullas oceánicas. Claro, Claro. que implica portar aviones, tirar tiros, ¿no? O sea, esto es de otro volumen, ¿no? Y por algo, o sea, creo que lo que evidencia los hechos es que ningún banco, ninguna entidad financiera, ni Habitat, ni el Banco Seguro, ni el BCE, ni el Estado español, ni bancos españoles, o sea, presentan y buscan 7 garantías, y tanto porque los garantes o porque el Estado uruguayo no acepta las garantías presentadas, funcionan como garantías y terminan con una octava garantía, que es una empresa que se parece mucho a lo que fue Kirma Service en su momento, que era una empresa absolutamente fantasma, ¿no? Sí, una empresa, como lo dijo el prosecretario de la Presidencia, sí, que ¿no? fueron a... Empresas de papel. Empresas de papel que el embajador británico pobre fue a la residencia y era una inmobiliaria, Eso ¿no? es tremendo. Ahora,
me parece que sería interesante hacer una distinción de lo que hablamos cuando mencionamos el tema de las garantías. Porque quienes eran autoridad en su momento, llámese el senador Javier García, ex ministro de Defensa, le bajan el precio a ese tema de las garantías. Dice que es un asunto secundario. De hecho, también Sebastián da Silva, del mismo sector de Javier García, dice que lo de las garantías puede discutirse, pero no es el tema central. Lo que acá debe advertirse es un grave perjuicio para Uruguay, porque en principio no estaría cumpliendo con los contratos, estaría perdiendo seguridad jurídica. ¿Cómo se abarca ese tema? Bueno, en primer lugar, las garantías son parte del contrato, ¿no? Pero en segundo lugar, yo te lo extrapolo a este caso. Vos imaginate qué estaría diciendo la oposición si estuviéramos construyendo una Antel-Arena que más o menos costó lo mismo que estos dos OPB, con una constructora que no ofrece garantías y que nunca construyó una arena en su vida. Sería caótico, ¿no? Porque, a ver, llegan estos OPB, no funcionan. ¿Qué pasa? ¿No? Yo creo que el tema de la garantía está extremadamente vinculado con con avanzar en un proceso que tiene mucha apariencia fraudulenta, ¿no? No es una garantía sobre el negocio en sí, sino como en el servicio postventa. Vos necesitas tener algo en lo que agarrarte si el barquito tiene problemas. Por ejemplo, claro, sí, por supuesto. Nada más ni nada menos, ¿no? Aparte de lo que estamos hablando, de patrullas oceánicas. Sí, claro. Surgen todas lo que hablábamos ayer con la ministra, ¿no? De las dudas técnicas de lo que se mandó construir, además del estado de construcción y en que esté eso ahora, ¿no? Pero las dudas también surgen por ese lado, que es otro capítulo nada menor. Que si me decís que es un astillero que ya hizo 40 OPB y todos fueron excelentes. Sabés que flotan, por lo menos. Claro, pero es el primero que hace. Entonces estamos improvisando con $90 millones y sin garantía. Y todavía, si el astillero... A ver, esto es más interpretación política. Es como cuando te anotás un trabajo y inflaste un poquito el currículum de más y pusiste a un amigo a que te ayude, y llega un momento en donde te descubren de que estaba un amigo ayudándote y saltó que no te daba la talla, ¿no? Y entonces te metiste en una mentira cada vez más grande, ¿no? Sacando las implicancias de posible coimas, de posible... Sí, porque acá se habla de estafa, ni más ni menos, ¿no? De la posibilidad respecto a la garantía. Exacto. Respecto a la garantía, pero quien presenta la garantía es el propio astillero. O sea, el responsable de... Sí, ahora Cardama dice que eventualmente ellos pueden ser los estafados. Y que tal vez en esa especie de tercerización fueron afectados y recién ahora se están dando cuenta. ¿Es creíble esa versión? Bueno, que hagan la denuncia. Es muy curioso porque ellos, sabiendo que se les vencía el plazo y habiendo pedido prórroga, tenían 45 días iniciales, terminan pidiendo 11 meses. De hecho, uno de los principales elementos por los cuales se elige a Cardama era por su velocidad, porque iban a ser en 20 meses y terminan pidiendo 11 meses de prórroga solamente para las garantías. Ahora dicen que se les pasó presentar estos nuevos elementos que consolidaban esa garantía. A ver, es tan de papel esta empresa de fachada. Yo escuché la conferencia de prensa, es entrar al registro británico de empresas y ves que, o sea, yo lo hice de mi computadora manejando Google. Ellos deben tener un equipo de abogados mínimo, imagino. Sos un astillero que tiene una compra directa de $90 millones, contratás un equipo de abogados para que, a ver, se mudaron de locación 3 veces en los últimos 2 años, no tuvieron actividad económica los últimos 2 años, no ofrecen... Lo dice la letra chica de la página web, no ofrecen servicios crediticios para UK, para Inglaterra. Entonces, ¿habrá hablado alguna vez con el ruso? ¿El ruso mismo tendrá ese nombre? ¿Alguien conoció al ruso que es el dueño? Existirá el ruso. Entonces, está bien. Si te estafaron, o sea, hacete cargo también, ¿no? Porque yo creo que lo que ahora prima es defender el interés nacional, ¿no? Bueno, justamente también por estas últimas horas está la visión de Mario Cardama, que hasta plantea la posibilidad de entablar un juicio al Estado por incumplimiento también, y asegura que se ha intentado, que ha intentado contactarse con autoridades del Ministerio de Defensa en estos últimos días, en las últimas 2 semanas, sin tener respuesta. También se abre ese frente, por otra parte. Sí, claro. Lo que
puede suceder perfectamente. Yo creo que está en pésimas condiciones Cardama, porque en un principio por la sucesión de extensiones y de prórrogas que se le da, y en segundo lugar porque justamente cuando se realiza la conferencia de prensa es ante un flagrante incumplimiento del contrato, ¿no? O sea, el incumplimiento es porque el lunes pasado ya era la última prórroga que le habían dado, y se va a hacer ejecución de la garantía, que era el 5% del contrato, y la garantía que el tipo había puesto, que Cardama había puesto, van a buscarla y era una inmobiliaria. Yo no creo que vos presentes eso en un juicio y te digan, no, sí. Está bien. O sea, francamente, yo entiendo que Cardama tenga que defender su negocio, ¿no? Pero menos cuando estamos hablando de un Estado-nación que tiene solidez crediticia. Uruguay no es una república bananera, o sea, en el sentido de que Uruguay es un Estado creíble, que no ha tenido muy buenas experiencias con otros países, es Cardama. Claro. Y tiro un último dato. Cardama le vendió un ferry a Angola y le entregó un portacontenedores, ¿no? Esto fue hace 2 años, está en atlanta.net publicado, porque estuve investigando muchos sitios web militares, y por algo también es que nadie le quiere dar garantías a Cardama, ¿no? Eso es importante. Nos despistamos, dijeron en algún momento, ¿no? Para esa cuestión de las faltas administrativas, dice que en un momento se despistaron, que se distrajeron. Se me pasó, dice. Sí, también. Marcos, naturalmente la oposición actual reaccionó para defender aquellas decisiones tomadas en la anterior administración. Sin embargo, también existe de parte de la oposición una crítica porque consideran que se saltaron algunos pasos, que no hubiera estado mal en eso que mencionás, en un país que tiene dentro de sus grandes atributos el diálogo, ¿cómo se llamaba aquello de los 6 grados, ¿no? O sea, todos estamos a 2 o 3 llamadas de llegar a la autoridad más importante. Aún en el sistema político era mucho más fácil de pronto haber hecho una consulta por teléfono. ¿No te parece que en el proceso también de poner a un presidente de la República en una conferencia de prensa, no se saltaron algunos pasos? Puede ser una buena apreciación. También creo que es la primera vez que en todo este periodo de gobierno, en estos 7 meses, Presidencia sale con los tapones de punta, viendo que Orsi venía con una postura muy dialogante en todos los temas, ¿no? Tal vez demasiado dialogante al punto de tener a los enojados del Frente Amplio, ¿no? De hecho, si vos ves lo que son las mediciones de opinión que realizan algunas consultoras de los votantes de la coalición republicana y su percepción sobre Orsi, no genera grandes reparos. O sea, la figura de Orsi venía siendo muy dialogante. Hay una realidad. Esto no es algo que salta de un día para otro, sino que el Frente Amplio viene denunciando esto y viene pidiendo más garantías. Pasó por comisiones del Parlamento, hubo declaraciones de prensa, hubo reuniones. Castaindebat tuvo reuniones con Orsi en su momento. O sea, esto no es de un día para el otro. De hecho, el propio gobierno venía ejecutando el contrato mismo que había firmado la administración anterior. El último pago, con los que se completan estos $30 millones que ya le pagamos a Cardama, lo realiza Sandra Lasso. A principio, en la primera semana de octubre, ¿no? Exactamente. Entonces, no es que el gobierno asume y de un día para el otro rompe con Cardama, sino que espera a cumplir con lo que ya había negociado el anterior gobierno hasta el último momento, y cuando dice, che, esto tiene una apariencia de estafa absoluta, dice, bueno, hasta acá llegamos, ¿no? Pero bueno, por ahí sobraba la figura de Orsi, no lo sé. Yo creo que del otro lado la calle Pou hubiera estado seguro. Creo que nos estamos bien acostumbrando, justamente en el buen sentido, a un Orsi que se está construyendo como un jefe de Estado, efectivamente, con figuras de segundo grado como Pacha Sánchez y como Jorge Díaz, que son más... que atacan un poco más, ¿no? Que salen en las pesadas, y Orsi sale a
mediar siempre, ¿no? Vos decías justamente, hablabas de la figura de los presidentes. Ahora, luego lo vamos a escuchar, pero habló Castaing-Debat hace poco rato y también señalando que lo que se está haciendo ahora es apuntar contra el expresidente Luis Lacalle Pou, de fondo de todo esto. Y es que por transitiva vos vas de muso al jefe de las Fuerzas Armadas, del jefe de las Fuerzas Armadas a Javier García, y de Javier García terminás en Lacalle Pou. También hay una realidad. Este es la primera síntesis de un escándalo que Orsi dice, bueno, acá encontramos algo muy sólido, de una sucesión de escándalos que el Frente Amplio denunció como casos grandes de corrupción, ¿no? También está el caso Marcet, está el caso de la sucesión de gran parte del puerto a la empresa belga Catoen Natí, está gran parte del caso Astesiano, que todavía no han habido, digamos, nuevas... A ver, la justicia imputó al jefe de seguridad presidencial por asociación para delinquir, y no se llegó a saber quién era el jefe de la asociación para delinquir. Entonces, yo creo que el Frente Amplio en la oposición denunció muchas cosas, ¿no? Y esta es la primera que viene a decir, bueno, acá hay un hecho consumado que lo encontramos. Ajá, pero vos, por ejemplo, te afiliás a lo que se entiende como una especie de política de goteo, en que hay carpetas esperando y que las van a ir dejando caer. Y yo creo que eso es un poco lo que está buscando de a poco, en la medida que encuentran insumos, porque también una cosa es ser oposición, ¿no? Que le pasa a cualquiera de las coaliciones, digamos, que vos cuando sos oposición te animás más a denunciar que cuando sos gobierno y tenés que denunciar algo del gobierno pasado, ¿no? De hecho, Lacalle Pou en su momento había anunciado auditorías por todos lados, y cuando llegó al gobierno, bueno, no metió un exministro preso, ¿no? Recuerdo a Bartol denunciando café vencido en el Mides, ¿no? Pero es evidente que se encuentran cosas de este volumen que hasta la propia oposición reconoce que la garantía es absolutamente trucha, y es la política, ¿no? Y tiene que terminar siendo la justicia también, exacto, ¿no? Los tribunales los que diriman la cuestión. Bueno, estamos cerrando. Podríamos haber seguido mucho más, porque además contigo hablamos hace un tiempo de cómo le llega esto a la gente, en realidad. O sea, si mueve la aguja de la opinión pública todo este asunto. Sí, también lo comentábamos, Dani, claro, ¿no? O sea, a la gente le importa, o sea, lo de las patrullas oceánicas o se centra más en el cruce político de quién hizo qué, la responsabilidad de quién y quién le pasa la pelota a quién, ¿no? O si esto es para tapar lo de danza también surgió eso, ¿no? Sí. A ver, yo hago un esfuerzo bastante grande por intentar hacer partícipe a la gente de los temas complicados, porque obviamente si le decís 1PB a una persona que no consume política, no a ver, yo mismo tuve que ponerme a estudiar que era 1PB, o sea, mirar videos de construcción militar y demás, pero capaz que si le decís los 30 millones que ya perdió Uruguay valen 117 Lali Espósito, capaz que significan un poquito más, ¿no? O sea, Lali Espósito podría tocar 3 veces por año durante toda su carrera, es un tercio de una entera arena, son un montón de escuelas de tiempo completo, porque acá al fin y al cabo estamos hablando del cuidado del dinero de los uruguayos. Y si bien se frenó ahora el contrato, porque se encontró suficiente material de apariencia fraudulenta, hay que ver si se puede recuperar estos 30 millones o parte. Porque el hecho de no tener garantía, justamente, a ver, si había una garantía de un banco, vos de una recuperabas esos 30 millones. Claro. El tema es contra qué vas si no está. Contra lo que vas, son contra los activos de la empresa. Claro. Vos imagínate, te va re bien, haces un juicio internacional, te va excelente contra Cardama, comprobás que que hubo vicio de forma de todo tipo. Imagínate, tenés que expropiarle piezas de barco, rematarla, recuperar esa plata. Es un embrete bárbaro. Todo con nuestros impuestos. Todo con nuestros impuestos, además. Qué bueno sería, en todo caso, podemos hacer algo la semana que viene, por lo que va a pasar en la República Argentina el domingo. Vine con apuntes. Viniste con apuntes, ¿no? Pero tenés a Cunio. Es que lo tenemos, creo ya, ¿no? Además lo podemos mostrar, creo, a Santiago Cunio.
¿Qué pregunta le dejarías a Santiago Cunio, por ejemplo? Le preguntaría a Santiago Cunio cuándo va a mostrar los materiales prohibidos que ultraclasificados que viene prometiendo de Javier Milei, si va a ser ahora o va a ser antes de las presidenciales, en 2 años, y si él cree que Milei rompió el contrato electoral, que es de lo que yo un poco te quería comentar, sí. Pero él te lo va a responder mucho mejor, seguro. Pero dame un titular de lo que habías anotado, porque estamos ante una instancia que de pronto no le estamos dando la relevancia que tiene. Son elecciones a medio término en una Argentina complicada. Sí, con Estados Unidos, con el ojo diciendo, este es mi... A ver... Con el pulgar. Con el pulgar así, Trump diciendo, o sea, Trump poniéndose a los farmers, que son su base política, en contra, con el Tesoro estadounidense comprando pesos argentinos, o sea, solamente un uruguayo va a Argentina a comprar pesos argentinos para gastarlo en el momento. A nadie se le ocurre, o sea, a Trump para apoyar a Milei. Sobre Argentina, lo que hay para decir es que fue también una especie de estafa electoral en donde dijeron vamos a acomodar la economía ajustando a la casta, a la política, y lo que terminó pasando es que la hermana del presidente terminó cobrando coimas de la agencia de discapacidad. El principal candidato a diputado recibía plata del narcotráfico, la política no se ajustó. Se ajustaron las jubilaciones, el poder de compra de los argentinos cayó muchísimo, se ajustó a los docentes. Entonces yo creo que hubo una ruptura del contrato electoral y por eso pasó de 56% hace 2 años a una pérdida muy importante en septiembre, y veremos este domingo qué sucede, pero si pasan de 56 a 40 ya festejan, lo cual ya habla de que efectivamente el modelo libertario en América Latina duró menos de 2 años. A ver si está Santiago. Muchas gracias. A vos, muchísimas Daniel. gracias. Encantado.